Habíamos quedado aquí, en las composiciones. Entonces, habíamos quedado en composición de funciones. Hay las composiciones de funciones, aquí está la una, esta es compuesta en esta y esta es compuesta en esta. Tenemos esa Profe, ¿qué composición. página es? Esta, a ver, un ratito, ahorita me fijo, hijo. 47. Habíamos compuesto composición de una en otra. Y habíamos hecho composición de 3. ¿Ya? Hay composición de una con una inversa. O sea, es decir, que primero debo sacar mi valor y encontrar mi inversa. Y recién componerla. ¿Ya? Tengo esa parte. Ahora, vamos a trabajar la clase de funciones. Ahora sí tenemos que hacer clase de funciones, que es el siguiente paso que nos toca. ¿Cuáles son las funciones que tenemos? Tenemos funciones polinómicas, exponenciales, trigonométricas, hiperbólicas, especiales, algebraicas, logarítmicas, trigonométricas y hipérbolas inversas. Hiperbólicas inversas. ¿Por qué le estoy haciendo a los otros? Trabajar. ¿Por qué? Porque en las funciones polinómicas voy a tener que ocupar sí o sí factorización. En las algebraicas también. Exponenciales y logarítmicas, ahí conmigo van a repasar exponentes y logaritmos. Además de trigonometría. Entonces, para eso les sirve a ustedes el cálculo. Para un repaso de todo lo avanzado. Todo lo que han avanzado en todos estos años. ¿Listo? Entonces vamos a repasar. Vamos a hacer el primer repaso. Clase de funciones, tenemos todas esas funciones. Funciones polinómicas, aquí. Son funciones polinómicas aquellas que corresponden a la fórmula general. ¿Cómo es la fórmula general? Entonces, el uno asciende y el otro desciende. X a la menos 1, menos 2, menos 3. Donde A sub n y A sub n menos 1 son constantes reales. N es un número natural, acuérdense. Cuando ustedes vean así el exponente, tiene que ser un número natural. No podemos trabajar con números negativos. No se puede. Aquí, cuando es una constante, no puedo tener número negativo. ¿Por qué? Porque si no, es imaginario. ¿Ya? N se determina el grado de la función. El dominio de todas las funciones polinómicas es todos los números reales. Entonces, si a ustedes le dicen las funciones polinómicas, ¿qué son? Entonces, las funciones polinómicas son constantes de números naturales, ¿ya? De números naturales, y el dominio son todos los números reales. Ahora, pregunta de examen de universidad. ¿Son ejemplos de funciones polinómicas o no polinómicas las siguientes? Entonces, me voy a fijar, ¿de qué grado son? Ahora sí. Aquí vamos a hacer el repaso. Eso es lo que no saben algunos. ¿De qué grado es? De primer grado. ¿Cómo se resuelve ecuaciones de primer grado? ¿Cómo se resuelve ecuaciones de segundo grado? Eso necesito yo saber. Para eso tengo que identificar qué clase de grado. Entonces, también tenemos el grado parcial y grado total. Ya. Entonces, vamos a ver. Aquí. Voy a identificar. Entonces, este es un polinomio. Un ratito. Vamos a dejar hacer. Ahora sí. Con este. Este es un polinomio. ¿Por qué? ¿Por qué es un polinomio? Pregunta. ¿Por qué es un polinomio? Porque en el exponente tiene 5. No. ¿Por qué es un polinomio? ¿Por qué? Está en positivo. No. ¿Por qué es un polinomio? Porque tiene 4 términos. Bien, porque tiene 4 términos. Aquí está. 1 término, 2 términos, 3 términos, 4 términos. Los términos están separados por signos. Entonces, este es un término, este otro término, este otro y otro. Pregunta de examen de universidad. ¿Por qué es un polinomio? Porque tiene más de 2 términos. Algunos libros lo consideran que cuando tienen más de 2 términos ya se llama polinomio. Aunque en algunos libros a un solo término a este le llaman monomio. Ya tengo 2, le llaman binomio. Ya tengo 3, trinomio. Cuando tengo 4 o más, se llama polinomio.
Ahora sí. Eso es lo primero que debo identificar. Se llama polinomio porque tienen más, perdón, 4 a más términos. Por eso se llama polinomio. Ahora, ¿cómo yo sé grado de un polinomio? ¿Por qué sé que es un grado de un polinomio? ¿Por el mayor O exponente? por el exponente ¿Exponente de qué? El mayor, de supongo. mayor. De la letra, ¿no ves? Bien, estamos bien, no estamos tan lejos. Entonces, el exponente de la letra. Entonces, si el exponente de la letra del cualquiera es mayor, perdón, es de 5, es de quinto grado. Es de 7, séptimo grado y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso yo me tengo que ver. Ahora, se llama grado total y hay grado parcial. ¿Cómo se llama cuando es grado total y cuando es grado parcial? Por ejemplo, supongamos que a usted en algún momento le van a preguntar, ¿cuál es el grado total del polinomio? ¿Y cuál es el grado parcial? Grado parcial del polinomio. Se llama grado total del polinomio cuando en un término yo voy a sumar todos los valores que haya. Supongamos, voy a suponer aquí. Voy a escribir que hubiera una Y. Ya, aquí hubiera también Y. Listo. Entonces, se llama grado total del polinomio cuando voy a sumar entre todo el término los valores que tienen las letras. Entonces, 5 más 1, 6. Entonces, el grado total de este polinomio sería de sexto grado. Porque se deben sumar todos los exponentes que tienen las letras. A eso se le llama grado total. Y se llama grado parcial del polinomio cuando se refiere a una letra. Por ejemplo, grado parcial del polinomio con respecto a Y. Entonces yo me debo fijar en cada uno de los términos cuál es la Y de mayor exponente. Entonces, grado parcial del polinomio con respecto a X, entonces me fijo el grado que tiene la X. ¿Cuál es el que tiene mayor grado? Entonces 5. Entonces yo sé que es de quinto grado. El grado total, entonces me pide que debo trabajar de un término todas las letras que hay en ese término, sumar los exponentes. Mientras que el grado parcial es con respecto a una letra. No olvidarse jamás. Porque en esas preguntitas así que ustedes ven facilita, ahí es lo que más preguntan. Porque eso es lo básico, lo que tienen que identificar ustedes. ¿Ya? Ahora, vamos a ir a la otra parte. Son ejemplos de funciones polinómicas o no polinómicas las siguientes. Esta es polinómica porque tiene más de 4. Esta es polinómica porque tiene más de 3. Tiene 3. Esta no es polinómica porque por la raíz de X. ¿Por qué? Porque me dice que tiene que ser un número natural y raíz no es un número natural. Es un número real, ya no natural. Entonces, por este motivo de aquí, no es un polinomio. No porque tenga dos términos, porque también en algunos libros lo consideramos como polinomios. Cuando tenga mayor a 1, le consideran polinomios igual. ¿Ya? Aquí también no es función polinómica por este motivo de aquí. El logaritmo de X y 1 sobre X. Porque no son números naturales. Me dice que tiene que ser sí o sí natural. No como tengo aquí, real. Este es un número real, este es un número real. No son números naturales. Por ese motivo. ¿Listo? Vamos más abajito. Las funciones polinómicas, me dice, de acuerdo a su grado, a su vez se clasifican en funciones constantes, lineales y cuadráticas. ¿Cuáles son las lineales y cuáles son las cuadráticas? ¿Cuáles son las funciones lineales? Pregunta. Funciones lineales.
Hasta este momento ya deberían saber, quinto y sexto, muy bien cuáles son las funciones lineales y cuáles son las cuadráticas. Y cuáles son las constantes. ¿Cuáles son las funciones lineales? ¿Cuáles son las funciones constantes? ¿Y cuáles son las funciones cuadráticas? Pregunto. Las lineales son de grado 1. ¿Ya? ¿Cuadráticas? Grado 2. ¿Ya? ¿Y constante? 0. Grado 0. Grado 0. Es decir, que no tenga variable. Muy bien, estamos bien. Pero, profe, cuando es grado a 0, ¿cómo se supone? O sea, que no haya ninguna... Aquí, este es grado 0, porque no hay la x. X elevado a 0 es 1, ¿no ves? 1 por 5, 5. Cuando son números sí. nomás. Sí. Este es constante. Porque solamente son números. Ahí fíjense, ahí dice, son funciones constantes, ¿por qué? Porque son puros números. Nunca van a tener nada. Las funciones constantes son funciones polinómicas de grado 0, dice. Su fórmula general es a sub 0. Entonces, todo esto se eleva y se hace 1. 1 por cualquier número, el mismo número. Por eso, las funciones constantes son siempre números. Nada más. Ahí está. Siempre van a ser números. Entonces me dice función constante va a ser 3. Entonces todas las y para mí van a valer 3. Indiferentemente el número que yo les dé aquí para las x. Si yo le doy menos 1, 0, 1, yo le estoy dando valores. Menos 1, 0, 1, 2. Entonces, voy a decir, ¿y cuánto va a valer? 3. Siempre va a valer 3, porque es constante. No va a dejar de cambiar. Entonces va a ser siempre una recta. Siempre va a ser una línea recta. De forma horizontal. De forma horizontal. Siempre va a ser una línea recta de forma horizontal. Por eso la gráfica es una recta paralela al eje de las abscisas. Al eje de acá. Al eje de las X. A este eje. Siempre va a ser ahí. Paralelas a esa. Ahí está, miren, paralela. Paralela al otro eje. Entonces, cuando son funciones constantes, son porque son números y siempre va a salir el mismo valor. Miren, 3, 3, 3, 3, 3. Constante, no va a cambiar jamás su valor. ¿Ya? Esas son las funciones constantes. Vamos a ir más abajito. Vamos a ver las funciones que son lineales. Más abajo. Funciones lineales, ¿ya? Las funciones lineales siempre se caracterizan, su característica son funciones polinómicas de grado 1. Su fórmula general es esta. Entonces, tengo un valor que va a estar elevado a la 1. La x elevado a 1. Como ustedes la vean, siempre. Pero x elevado a 1. Son funciones lineales, el grado de estas funciones polinómicas es 1. Entonces, siempre, cualquier función lineal, su gráfico va a ser una recta. Ya sea una recta vertical, una recta horizontal, una recta diagonal, diagonal hacia los positivos, diagonal hacia los negativos, como sea, pero siempre una recta. Nunca va a cambiar eso. Por más ejercicio que haya, siempre va a ser una recta. Nunca va a cambiar. Porque por eso se llama lineal, línea. Entonces, una línea recta. ¿Ya? Funciones cuadráticas, dice, las funciones cuadráticas son funciones polinómicas de grado 2. Su fórmula general es a sub 0, a sub 1 y a sub 2. El primero elevado a 0, el segundo elevado a 1 y ya el tercero elevado a 2. Ahora, ¿cómo se llaman cada uno? Aquí. Aquí este se llama término lineal, término independiente. Aquí, ¿qué se llama? Término independiente porque es equal a 0, término lineal y término cuadrático. Porque está elevado al cuadrado. Ahora, son funciones cuadráticas, el grado de estas funciones son polinómicas, es decir, de grado 2. ¿Qué forma van a tener?
Las fórmulas que van a tener van a ser parábolas. Ahí está, parábolas. Aquí son dos parábolas unidas. Entonces, me fijo yo, van a ser parábolas. Siempre, para poder trabajar, me dice que van a ser parábolas. Nunca van a cambiar. Pero las parábolas, ¿cómo no van a ser funciones o nunca se van a presentar? Porque si se presentan de esa forma, no sirven. Así. Abierta hacia los lados. Si se presentan las aberturas hacia los lados, no sirven. ¿Por qué no sirven? ¿De acuerdo? No es una función. Porque ya no es una función. Muy bien, ya no es una función. ¿Por qué? Porque choca en más de 2 puntos. Si yo hago así, choca en más de 2 puntos. Ya no sería función. Si se abre hacia los lados, entonces no es una función. Entonces, funciones cuadráticas se llaman a las que se abre hacia arriba o hacia abajo o tengan esta forma. Miren, composición de dos parábolas. O de 3 o de 4. No hay problema. Pero siempre que no choquen en más de 2 puntos. Perdón, en más de 1 punto. Bien. Vamos a ir un poquito más abajito. Y al regresar, si se acaba el tiempo, al regresar nos toca ver un poco más y damos examen de esta parte. Teoría necesito que ustedes dominen muy bien. Ahora, vemos funciones algebraicas. ¿Cuáles son las funciones algebraicas? Las funciones algebraicas son aquellas que responden a la fórmula general. Aquí está una fórmula general que me dice P sub n x, P sub n menos 1x son polinomios de x. N es un número natural. No nos olvidemos que el número que está por delante tiene que ser sí obligado natural. ¿Ya? Son funciones algebraicas o no algebraicas las siguientes, me dicen. Entonces, la primera es una función algebraica. Todas las funciones polinómicas es también algebraica. Fíjense, es polinómica. Entonces también es algebraica. La segunda no es una función algebraica por el término de logaritmo. Aquí está. Esta de aquí es la algebraica y esta de aquí que no es algebraica. ¿Por qué? Porque tiene logaritmo. Porque debe ser un número natural. Eso me dice. Todas las funciones algebraicas pueden llevarse a la fórmula general que la define. En la práctica se considera, que toda expresión algebraica de una variable es también una función algebraica. Entonces, expresión algebraica es como si yo hablara funciones algebraicas. Entonces, todo lo que ustedes han avanzado desde primero hasta quinto, hasta cuarto, que son expresiones algebraicas, también se llaman funciones algebraicas. Cuando hemos visto álgebra. ¿Ya? Entonces, demostrar que es una función algebraica, ahí está una función algebraica. Para demostrar que la función es algebraica, será suficiente con expresarla en su fórmula general, efectuando operaciones y elevando al cuadrado. Queda determinado los polinomios, esto demuestra que es una función algebraica. Entonces, lo único que me dice es, deje la variable y resuelva. O sea, voy a despejar X para saber si es una variable. Voy a despejar X. Entonces tengo que dejar como una expresión normal para saber si es o no es. ¿Ya? Voy a terminar todavía la teoría y después ya hacemos la práctica. Hacemos la práctica de cada uno. Gráficas de funciones algebraicas. Por la dificultad que poseen las gráficas de funciones algebraicas, se deben analizar los conceptos de dominio, intersecciones, simetrías y asíntotas. A esto quería llegar yo, ¿ya? A gráficas de funciones algebraicas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Debo trabajar, ¿qué cosa? Dominio, codominio, asíntotas y simetrías. O sea, análisis completo. Eso se llama. En la universidad le dice análisis completo de funciones. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Debo sacar siempre dominio de la función. Debo sacar intersecciones, debo sacar simetrías y asíntotas. ¿Cuál asíntota? Vertical, horizontal. Aquí está. Fíjense. Determinando las asíntotas. Aquí está. Ha sacado dominio, codominio, ha trabajado asíntota horizontal, asíntota vertical y ha graficado. Entonces, ese análisis lo vamos a hacer hoy.
Vamos a hacer un pequeño análisis de una primera función. Entonces ustedes tienen que verificar, este es un análisis completo. ¿Para qué me servía el dominio? ¿Para qué me sirve el dominio codominio? Ah, me sirve para esto, para estas asíntotas de aquí, para poder graficar. Si no, no puedo graficar. Entonces debo trabajar eso. Bien, entonces me queda menos de un minuto. Si se corta, entonces volvemos en 10 y damos una pequeña evaluación de la teoría de cuándo es el grado y todo eso. Necesito que sepan. ¿Listo? Y trabajamos esto. Análisis completo. Bien, aquí tengo hartos ejercicios de análisis completo.